¿Qué tal, amigos? Haciendo la instalación del inodoro de este baño, me he encontrado que tengo que hacer un taladro en la pared y resulta que es azulejo porcelánico. Pues se me ha ocurrido hacer este vídeo, ya que hacía mucho que no hacía ninguno, para mostraros cómo taladrar este material tan duro si en una urgencia no tenemos en ese momento unas brocas adecuadas. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la tienda a comprar una para hacer a lo mejor un único agujero? ¿O lo intentamos hacer con unas brocas de hormigón? Y sin que se rompan, claro. Comenzamos. Como os decía, tenemos que perforar la pared porcelánica, pero solo tenemos este juego de brocas normales de hormigón. Para quien no lo sepa, estas brocas son las que tienen como esta especie de aletas en su parte delantera. Llevan en su punta carburo de tungsteno, o también se las conoce como brocas de vidia, que para los que no sepáis alemán, como yo, vidia es la abreviatura de... Wie Diamant, como diamante. A ver, lo primero que tengo que decir es que taladrar el porcelánico de esta forma únicamente es para un momento puntual, en una urgencia o cuando te quieres ahorrar ir al gimnasio ese día. No solo se tarda, sino que también es bastante cansado. Para que lo tengáis como referencia, para hacer ese taladro de 5 milímetros, tardé en torno a 10 minutos en hacerlo, por lo que os podéis hacer una idea que este modo de taladrar es para situaciones puntuales y no para hacerlo de forma habitual. El proceso comienza de forma similar a si tuviéramos que perforar una cerámica de pasta blanca o pasta roja. Comenzamos marcando con un lápiz o rotulador el lugar donde vamos a hacer el taladro. Seguidamente, tenemos que desconchar la superficie del porcelánico para que ayude a la broca a tener un agarre inicial en ese punto y no se mueva de forma descontrolada cuando empecemos a taladrar. A mí me gusta hacerlo con un granete, que es esta herramienta que está pensada especialmente para esto. Nosotros solo queremos que el golpe se transmita exclusivamente al punto donde queremos hacer el taladro. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que tenemos que hacer es mantener el granete separado del porcelánico en el momento del golpeo. Colocamos un dedo en el lateral del granete y apoyándonos en la cerámica vamos a separar 1 o 2 milímetros la punta del granete del lugar donde queremos hacer el desconchado. Y va a ser la fuerza del martillo la que empuje el granete contra la cerámica, dando un golpe seco sobre el punto que queremos que rompa. No hace falta tampoco darle muy fuerte, sino que vamos dando pequeños golpecitos hasta que quedemos conforme con el tamaño del desconchado. Claro, eso está muy bien, pero es que yo no tengo granete. Bueno, no pasa nada. En internet he visto gente que usa un clavo de acero. En otros vídeos, en lugar de desconchar la cerámica, colocan una cinta de carrocero para que la broca no se escurra. Yo aquí quiero hacer mi propia aportación y lo que podemos usar y que más a mano vamos a tener que cualquier otra cosa es usar la propia broca de hormigón para realizar el desconchado. Con la propia broca. ¿Y no se va a romper? Precisamente cuando usamos estas brocas para perforar el hormigón y ponemos el taladro en la posición de percusión, lo que hace la máquina, aparte de girar, es dar golpes a la broca como si fuera un martillo y un cortafríos. De ahí viene ese ruido tan peculiar al taladrar con percusión. Y con la broca pues hacemos lo mismo. La separamos 1 o 2 milímetros y con el martillo golpeamos. Bueno, una vez hecho el desconchado inicial, que me enrollo como las persianas, llega el momento de comenzar a taladrar. Cuando tú tienes que hacer un taladro en una cerámica de pasta roja o pasta blanca, primero tenemos que colocar la máquina en posición taladro. Es decir, lo contrario de lo que os decía antes. Tenemos que quitar el martilleo de la máquina para evitar los golpes en el porcelánico. Perforamos la cerámica de una sola vez. Normalmente, al ser un material bastante más blando, el hacer el taladro dura unos 10 segundos y no sería necesario refrigerar la broca. Hasta aquí sería la técnica para perforar azulejos convencionales. Pero claro, como el porcelánico es bastante más duro y vamos a tardar mucho más tiempo en perforar, necesitamos refrigerar la broca con agua cada 5 o 10 segundos para que en ningún momento se sobrecaliente. Y además,
vamos a añadir otra variante más, que es que para ayudar a perforar mejor, cuanto menos superficie de fricción tengamos, menos nos va a costar perforarlo, por lo que vamos a usar brocas de varios tamaños. En mi caso, como quiero hacer un taladro de 5 milímetros, voy a usar las brocas de 3, 4 y 5 milímetros. Si necesitáis hacer un agujero mayor, pues vais añadiendo grosores hasta el que necesitéis. Comenzamos por la broca más pequeña, que es la de 3 milímetros. Como va a tener mucha fricción y enseguida se va a calentar, cada pocos segundos vamos a refrigerarla intentando que no se caliente demasiado. Perforamos más o menos 5 segundos y enfriamos. Perforamos y enfriamos. Perforamos y enfriamos. Para ayudar un poco a la broca a ir haciendo la perforación, podemos también realizar movimientos circulares. Esto es un trabajo de mucha paciencia, controlando en todo momento que la broca no se sobrecaliente. Y seguimos. Perforamos y enfriamos. Perforamos y enfriamos. Cuando ya llevamos un ratito con esta broca de 3 milímetros, pasamos a la de 4. Y volvemos a hacer lo mismo. Aunque ya la de 4 va a trabajar bastante menos, porque en la broca anterior ya ha hecho el mayor esfuerzo. Cuando ya llevamos un ratito, cambiamos ya la broca a la de 5 milímetros. En esta ya no hacemos los movimientos circulares, porque esta ya es la medida que queremos conseguir. Nuevamente, volvemos a cambiar a la broca de 3 milímetros, como al principio, y comenzamos con todo el proceso. Esta es una tarea de mucha paciencia, pero poco a poco vamos a ir perforando. Como este material es bastante más duro, la broca se va a calentar mucho más si lo comparamos con un azulejo convencional. Tenéis que saber que estas brocas se rompen cuando el material que lleva en la punta se calienta demasiado. Y no solo que llegue a fundirse, sino que simplemente si hay un salto muy grande entre la temperatura que alcanza y luego el cambio brusco a la refrigeración con agua, pues llega un momento que se empiezan a ir deteriorando y cada vez pues se pierde su dureza. Por lo que vamos a estar constantemente refrigerándolas para que ni siquiera llegue a calentarse. Lo ideal es que la boca del recipiente sea muy grande para que no perdamos tiempo apuntando con la máquina para introducir la broca dentro del agua y también que esté cerca de nosotros para realizar los menos movimientos posibles. De esta forma vamos repitiendo el proceso, realizando la progresión de diámetro de brocas hasta que terminemos perforando el porcelánico por completo. Aunque parece que no se acabe nunca, podemos ir comprobando cuánto llevamos perforado para saber si lo estamos haciendo bien o no. Por cierto, tengo un vídeo de cómo hicimos esta pared, usando el mismo porcelánico imitación madera del suelo, que además, al colocarlo en vertical, tuvimos que realizar el replanteo tanto del suelo como de la pared al mismo tiempo. Se muestra todo el proceso de instalación y la forma en que realizamos las perforaciones para las instalaciones tanto de tuberías como de electricidad, desde cómo planteamos el diseño de la pared hasta el acabado final. Os dejo aquí un enlace por si queréis verlo. Aquí. Y de esta forma, y teniendo un poco de paciencia, conseguimos hacer un agujero perfecto. Y sin riesgo de que se rompa ni el porcelánico ni las brocas. Espero que este vídeo os sirva para salvaros de alguna urgencia a la hora de taladrar este material tan duro. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en Bricoalter. ¡Ah, espera! Suscríbete aquí, en este circulito. ¡Suscribirse!